¿quién es el centro de la misa? Y alguien dijo, ¿qué? La palabra de Dios, ¿verdad? Ok. ¿Sí? Pero, ¿qué otra respuesta podríamos tener? ¿Quién sería? Pues, se lo voy a poner fácil. Cuando tienen una quinceañera, ¿quién es el centro de la fiesta? La quinceañera. Entonces, al ir a misa, ¿quién es el centro? ¿Quién debería de ser el centro? Cristo. ¿Quién? ¿Cristo? ¿Por qué no el coro? ¿Por qué no los sugieres? ¿Por qué no los proclamadores? ¿Por qué no los...? ¿Sí me entienden para dónde voy? El centro debería de ser Cristo, en todos los sentidos. Y eso es a donde lo más profundo que quiero llegar, ¿no? Cuando vayan a la misa tridentina se van a dar cuenta que ahí el centro es Cristo. Es increíble. Alguien me decía, hermano, pero no habla latín. Digo, no hablo latín. Pero no tienes que hablar latín para ir a esa misa. Solamente tienes que saber a quién vas a ver. Si no sabes a quién vas a ir a ver, te vas a dormir. Pero si sabes a quién vas a ir a ver, ve. Bueno. Entonces, buenas noches. Vamos a iniciar con la clase número 7, ¿verdad? La semana pasada vimos lo que era primer parte del tema de la salvación, pero vimos en dos preguntas formuladas, que fue ¿dónde y quién? ¿Okay? ¿Dónde, quién y cómo alcanzar la salvación? Pero la semana pasada solamente especificamos en dónde y quién. ¿Dónde vamos a alcanzar la salvación? ¿Dónde? ¿Dónde lo descubrimos? ¿Cuál fue la respuesta? En Cristo. ¿En dónde encontrar la salvación? ¿En la iglesia del pastor Chencho o en la de la pastora Jennifer? ¿En dónde? En la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo. En la iglesia que Cristo haya fundado. ¿Sobre quién? Pedro. Sobre Pedro. Según dice San Mateo 16, 18. ¿Okay? Que no se les olvide eso, porque estas son las respuestas básicas para este tema. Entonces, ¿dónde? En la iglesia de Cristo. Y luego había una advertencia en el catecismo, que fuera de la iglesia no hay salvación, pero especifiqué, estas preguntas y estos temas son específicamente para católicos, ¿verdad? Y no católicos domingueros, se los dije, como era yo, sino católicos que están teniendo como ustedes ya una formación, que ya tuvieron un retiro espiritual, que ya están conociendo su fe. Porque si tú le dices a tu primo que va cada año a misa, oye, fuera de la iglesia no te vas a salvar, si vas afuera no te vas a salvar, te va a golpear. Deja de eso, se va a alejar de la iglesia. Entonces no le puedes decir estas respuestas menos a un ateo o a un musulmán o a un testigo de Jehová. No, estos temas primeramente son para nosotros, para poder estar en nuestra fe firme y después de ahí ya tomar las decisiones. Por eso se llama el curso Amar es mi decisión, porque ya después de todo ese curso, tú decides. ¿Sigo al Señor en su iglesia o no lo sigo? ¿Apostato de la fe? Lo que sea, ¿verdad? Entonces, la otra pregunta era, ¿quién? ¿Se acuerdan? Entonces, como respuesta que vimos en el tema, ¿quién alcanzará la salvación? Y dice el Catecismo de la Iglesia, todo aquel que esté incorporado plenamente a la iglesia, que respete los sacramentos, que los viva. ¿Qué más vimos ahí? Que esté sujeto a la ley de la iglesia, pero algo de lo más importante, que ya que hagas todo eso, si no vives en el amor, no puedes salvarte, lo dice la iglesia. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? En la obediencia. ¿A quién? Al magisterio, al Papa, obispos y sacerdotes. Entonces tengamos nosotros cuidado con eso. Y luego también dice, no podríamos alcanzar la salvación si no permanecemos en la iglesia o si no quisiéramos entrar. Y di un ejemplo. Vamos a decir que mi hermano, es un ejemplo nada más, que él está viviendo una unión libre con su esposa, pero ya él ahorita ya está conociendo. Es un ejemplo nada más. Él está casado, gracias a Dios. Pero es un ejemplo y él dice, bueno, yo quiero seguir viviendo en pecado mortal. Bueno, esa es su decisión. Pero entonces, ¿está dentro de la iglesia incorporado o no? No, pero por decisión de él, ¿verdad?
Entonces, o la otra, Mónica, ¿no? Casada por la iglesia, felizmente, 20 años, etcétera, y de repente llega el pastor González y le ofrece una plaza en su iglesia y ella decide irse como pastora. O sea, abandona la iglesia. ¿Se acuerdan de eso? Eso lo vimos en el tema pasado también. Entonces, todo eso entra en el tema de la salvación. Entonces, ¿dónde? En la iglesia que Cristo ha fundado. ¿Quién? Aquellos que están plenamente incorporados a ella y perseveran. Ahora vamos a ver el tema de cómo. Porque ahora entonces ya tenemos que aprender si ya estoy dentro y yo creo que cumplo los requisitos. Bueno, quiero saber cómo. No me quiero quedar sin esa salvación que ya Cristo ganó para nosotros. Bueno, primero quiero contarles una pequeña historia, ¿ok? Es una historia muy breve. Quiero que, la mayoría me imagino que saben cuál es el monte más alto del mundo, ¿verdad? La mayoría ya lo sabe. ¿Cuál es? El Everest. El Everest mide alrededor de 8.848 metros, ¿ok? En pies son 29,000 pies, eso es lo que vive. Se encuentra en Nepal, República Popular de China, entre Nepal y el Tíbet. Han escuchado el Tíbet, ¿no? En Asia, en el Himalaya. Bueno, ahora como dato, el Empire State, el que está en Nueva York, mide 1,250 pies. Fíjense, si ese lo multiplicamos por 9 edificios, esos 29 edificios es todo el monte Everest. Imagínense esa altitud. Bueno, esa montaña la conquistó un alpinista llamado Edmundo Hillary, ¿okay? Y otro, junto con él, su compañero Tenzin Norgay. Eso fue en 1953. Conquistaron su montaña, la cumbre, llegaron a la cumbre más alta para ellos como ser humano. La semana pasada vimos la cita de Mateo donde dice: donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Para ellos su tesoro estaba ahí, en conquistar esa montaña. Ay, Dios mío. Bueno, y para muchos hay que preguntarnos ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde estás buscando tú ese tesoro? ¿O qué es primero el tesoro que consideras para ti? Ok, esa es la pregunta. Pero también algo bien curioso, 29 años antes, en 1950, otra persona, George Mallorini y Andrew Irving, fíjate, también ellos subieron, pero ¿qué creen? Desaparecieron, no se saben si llegaron o no. Eso es curioso. Okay, pero ese dato nos ayuda a esta clase. Hay personas que sí van a conquistar esa montaña, sí van a conquistar lo que ellos están buscando, pero otros se van a quedar en el camino. Hay que tener cuidado. Okay, ¿qué es la montaña que tú estás buscando conquistar? Vamos a ver lo que dice San Mateo 11 al 12, por favor, para que nos pueda ayudar a lo que estamos reflexionando. Okay. Desde el 11, ¿verdad? No, nada más Mateo 11 y verso 12. Ok. Yo se lo digo, de entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan Bautista, y sin reino el más pequeño en el reino de los cielos es más que él. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de Dios es cosa que se conquista, y los más decididos son los que se adueñan de él. Muchas gracias, palabra de Dios. Esta cita, si nos vamos a otras traducciones, dice de una forma bien distinta. Dice que solamente los violentos conquistarán por lo que están peleando. Pero hay otras que dicen que solamente si te haces violencia a ti mismo, podrás llegar a la meta. ¿En qué sentido? Todo lo que ya yo empiezo a predicar desde todas estas clases, no es nada personal ni porque conozco a nadie, porque aparte nos están viendo, estamos haciendo estas grabaciones y más personas lo van a ver, pero todo esto es a lo largo de estos años lo que hemos visto, lo que hemos nosotros tratado con las personas alrededor, ¿ok? Pero ¿cuántas personas podemos decir que inician algo y no terminan? Eso lo vimos desde la primera parte. ¿Por qué? Porque no son capaces de hacerse violencia a sí mismos, o sea, de romper con un mal hábito, de romper con la flojera, de romper con las adicciones, etc.
no es psicólogo, es psiquiatra, se llama Enrique Rojas. Este doctor, uno de sus libros que se llama El hombre light, dice que todo aquel que empiece algo y lo deje, dice que esa persona toda su vida va a acabar así. Eso lo dice la psiquiatría. Pero la teología, acuérdense lo que yo he comentado, la teología afirma, tiene 3 potencias y después vienen los enemigos. El alma tiene 3 potencias, que es la inteligencia, el entendimiento y la voluntad. Solamente voy a dar los enemigos de la voluntad. Los enemigos de la voluntad es la idolatría, el otro enemigo es el odio y el otro es la pereza. Fíjense qué curioso. Entonces, cuando el ser humano está gobernado por la pereza, su voluntad lo va a dominar toda su vida. Toda su vida te va a gobernar a ti porque solamente estás pensando en descansar. En una manera espiritual estoy hablando, pero eso viene a atender en la parte corporal. ¿Ok? Entonces, si nosotros no nos hacemos violencia, como dice la Escritura, en una parte de doblegar nuestra carne, toda la vida vamos a estar iguales. Las personas más exitosas, y no solo me refiero a la cuestión económica, sino exitosas en su vida, en la cumbre que ellos querían alcanzar, han demostrado que la perseverancia y los hábitos los han llevado a conquistar su sueño. La perseverancia y los hábitos. Entonces, si ustedes y yo hoy estamos aquí para conquistar una meta, tenemos que luchar toda la vida. Yo creo que la meta a la que me estoy refiriendo en lo personal es la vida eterna. Entonces, por eso hoy vamos a ver eso. Cómo obtener la vida eterna, la que Cristo ya ganó para nosotros. Vamos a ver primero en el numeral 1324, por qué la iglesia dice lo siguiente. ¿Yo? Sí. La Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Muy bien, muchas gracias. Entonces dice que la fuente y cima de toda la vida cristiana, o sea, de ustedes y yo, es o debería de ser la Eucaristía. Sí, para Raymond Hillary fue el Monte Everest. Para nosotros debería de ser nuestro culmen, nuestra fuente, lo más alto, la Eucaristía, que es la que nos va a llevar ¿a dónde? A la salvación. Dice que los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía. Esta es una obra de apostolado. Por ejemplo, Molaca es una obra de apostolado. Lo que hagan San Vicente de Paul es otra obra de apostolado. Cada ministerio son obras de apostolado. Si esa obra de apostolado no está en la cumbre, en su centro, la Eucaristía, estamos patinando fuera de la pista. Yo siempre lo he dicho, si en los grupos parroquiales, en cualquier lado, eso lo vemos en cualquier lado. Si su centro de reunión es, la comida es buena, ¿verdad? Pero si su centro de reunión es el alimento para el cuerpo, entonces algo pasa ahí. Si tu centro no es la palabra de Dios, como lo vimos fue el primer tema de este curso, conocer quién era Jesús palabra, conocer lo que es la Biblia, desde el principio hasta el final, porque ese es nuestro culmen, ¿sí? Por eso lo dice el catecismo así. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. Todo el bien espiritual de la Iglesia está en la Eucaristía. No hay sacramento más grande y único que ese. Es decir, por esta razón, Cristo mismo, nuestra Pascua. Esa palabra Pascua viene del hebreo, de la palabra Pesaj, que quiere decir paso o salto. O sea, Cristo es nuestro paso. ¿De dónde veníamos? De la muerte. Y es nuestro paso, nuestro salto, ¿a dónde? A la vida. Por eso es la Pascua. Cristo es nuestra Pascua, ¿okay? Como la iglesia lo está explicando. Entonces vamos ahora al numeral 1325, por favor. Gracias.
La Eucaristía significa y realiza la comunión de vida con Dios y la unidad del pueblo de Dios por las que la Iglesia es ella misma. En ella se encuentra a la vez la cumbre de la acción por la que en Cristo Dios santifica al mundo y del culto que en el Espíritu Santo los hombres dan a Cristo y por él al Padre. Muchas gracias. Fíjense entonces que por la Eucaristía Dios está santificando a el mundo. Eso es lo que hace la Eucaristía. ¿Por qué creen que la Eucaristía se celebra todos los días? Eso lo vimos en Hechos 2:42, ¿se acuerdan? Que así empezaron las comunidades. Todos los días acudían a la partición del pan, a la acción de gracias, ¿se acuerdan? Entonces por eso el catecismo afirma que Dios por medio de la Eucaristía santifica a el mundo, hermanos. Y más bien al mundo, es la palabra correcta. Vamos a ver entonces ahora que hay diferentes formas para nosotros poder identificar la misa, ¿ok? Hay diferentes formas, diferentes nombres para nosotros poder decir la misa. Yo he escuchado que dicen esto y que dicen otro y que dicen otro. Vamos a ver lo que la iglesia enseña para que también sepamos la riqueza de esos nombres. 13:26, por favor, primero. Finalmente, por la celebración eucarística nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en todos. Dice que por la celebración eucarística nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que cuando ustedes y yo estamos en misa, ahí nosotros ya estamos en el cielo. ¿Han escuchado esa expresión? Que en ese momento, hoy lo van a ver en la tarea también, ¿ok? En ese momento todo el cielo baja. Por eso les dije desde el principio que al entrar tú a la iglesia, eso ya es tierra santa. Entonces en la misa, en la celebración eucarística, cuando se hace presente el Dios del universo, ahí está el cielo, tú estás dentro del cielo. Yo no sé, yo quisiera que todos sintieran eso. Pero a lo mejor sí. Pero yo me he encontrado con reacciones distintas de la gente. ¿Pero saben por qué es? Porque obviamente no se han acercado a conocer un poquito de esto. Uno de los sacerdotes que teníamos nosotros, o sea, ustedes también, cuando yo le presenté este curso, me dijo, no, todo está muy bien, dice, nada más que es mucha teología. Y a la gente no le gusta la teología. ¿Y qué creen? Después el Señor me regaló este regalazo. Estábamos en otro curso y estaban dando de la escuela de San Agustín y estaban diciendo, la teología se ha comprobado que ha curado y cura de depresión, de... ¿Cuál es la otra enfermedad mental que ya la pusieron en el... Ansiedad y depresión, y muchas personas han testificado que han dejado sus medicamentos. Porque la teología no es más que conocer, adentrar a la persona de Dios. Así de sencillo. A veces pensamos que la teología es muy alta, ¿verdad? El nombre, el estudio tratado de Dios, pero más que nada es algo que nos acerca a Él. Eso es la teología. Entonces es lo que estamos viendo aquí. Vamos a ver el numeral entonces 13:28, por favor. Vamos a ver uno de... Bueno, ahorita nos va a explicar aquí. El nombre de este sacramento. La riqueza inagotable de este sacramento se expresa mediante los distintos nombres que se le da. Cada uno de estos nombres evoca alguno de sus aspectos. Se le llama la Eucaristía porque es acción de gracias a Dios. Las palabras Eucharistein y el otro es Eulogein. ¿Recuerdan las bendiciones judías que proclamaban sobre todo durante la comida? Las obras de Dios, la creación, la redención y la santificación. Muy bien, gracias. Ahorita va a leer el 29, el que sigue, porque ese no se lo di a alguien más. Ese es el otro nombre que se le da, la Eucaristía, que eso significa acción de gracias. A veces les van a preguntar a las personas que no son católicas, ¿dónde dice Eucaristía en la Biblia? Bueno,
Llévenlos a Hechos 2:42. Ahí dice acción de gracias, que proviene del griego y quiere decir acción de gracias, Eucaristía. ¿Ok? Tenemos un nombre. Vamos a ver el 13:29, vamos a ver otro nombre que se le da. Banquete del Señor, porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos, la víspera de su pasión y de la anticipación del banquete de bodas del Cordero en la Jerusalén celestial. Fracción del pan, porque este rito propio del banquete judío fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia, sobre todo en la última cena. En este gesto, los discípulos lo reconocerán después de su resurrección, y con esta expresión los primeros cristianos designaron sus asambleas eucarísticas. Con él se quiere significar que todos los que comen de este único pan partido, que es Cristo, entran en comunión con él y forman un solo cuerpo en él. Ok, permítame tantito, hermano. Entonces ya vimos otros dos nombres. El banquete del Señor, ¿ok? Porque se trata de esa cena que el Señor celebró. ¿Y quién es el que celebra la misa? El Padre. Pero en ese momento es Jesús. Cristo, ¿sí? Ahora, la otra, la fracción del pan. Y mete aquí este pasaje de San Lucas, cuando después de que el Señor resucita, se encuentran los discípulos de Emaús. Y Él se hace presente en la fracción del pan. Entonces, por esa razón, y lo más significativo de aquí es, con Él se quiere significar que todos los que comen de este único pan partido, que es Cristo, entran en comunión con Él. No se les vayan a olvidar estas palabras, que las vamos a ampliar más adelante. Entran en comunión con Él y forman un solo cuerpo en Él. Voy a dar un ejemplo. Aquellas personas que practican brujería, ¿están en comunión con quién? Con el enemigo. Es bien claro, ¿eh? Con el demonio. Porque quiero ser claro y específico a dónde quiero llegar. Dice aquí que la Eucaristía, el banquete del Señor, la fracción del pan, si lo hacemos de una forma adecuada, eso nos va a unir y nos va a hacer uno en Cristo. En otras palabras, que cuando tú y yo comulguemos, deberíamos de ser sagrarios vivos. Fíjale, eso está duro, ¿no? Pero es lo que dice aquí, no lo digo yo. Y muchos santos en la historia de la iglesia lo han demostrado. ¿Se acuerdan los ejemplos que hemos dado aquí de José Cupertino? Cómo despertaba en los árboles porque levitaba de cuando estaba orando, porque su alma estaba unida a Dios por medio de la Eucaristía. La que sigue, hermano, Asamblea Eucarística. Ok, Asamblea Eucarística. Porque la Eucaristía es celebrada en la Asamblea de los Fieles, expresión visible de la Iglesia. Muy bien. Ahora vamos al 13:30. No, a usted todavía le toca. ¿Oh, sí? Sí. Sigo. Memorial de la pasión y la resurrección del Señor. Santo sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la Iglesia. O también santo sacrificio de la misa, sacrificio de alabanza, sacrificio espiritual, sacrificio puro y santo, puesto que completa y supera todos los sacrificios de la antigua alianza. ¿Se acuerdan que vimos en una de las clases cuáles eran los sacrificios de la antigua alianza? En Éxodo lo vimos. ¿Qué era? ¿Se acuerdan? Este sacrificio es el que supera todos los de la antigua alianza, que ahora sería el del Cordero, ¿sí? Pero ese es el santo sacrificio. Ese es otro nombre de que se le da a la misa, el santo sacrificio. No es un sacrificio como en cualquiera de los del Antiguo Testamento. Este es un santo sacrificio que supera a todos aquellos. El que sigue, Santa y Divina Liturgia. Santa y Divina Liturgia, porque toda la liturgia de la Iglesia encuentra su centro y su expresión más densa en la celebración de este sacramento,
En el mismo sentido se le llama también celebración de los santos misterios. Se habla también del Santísimo Sacramento porque es el sacramento de los sacramentos. Con este nombre se designan las especies eucarísticas guardadas en el sagrario. Esto muchas personas no lo conocen. Una vez estábamos en un retiro hace muchos años con puros hombres y esa ocasión a mí me tocaba dar un tema. Pero cuando el Señor te habla tienes que hacerle caso. Y no di el tema y les pregunté, eran como 50 hombres y les pregunté, ¿quién sabe quién es o qué es el Santísimo Sacramento? Ni una persona de esas 50 sabía qué era el Santísimo Sacramento. Eso fue increíble, nunca en mi vida se me va a olvidar. Entonces eso nos llevó a trabajar más en explicar qué era. Y aquí dice específicamente eso. Se habla también del Santísimo Sacramento porque es el sacramento de los sacramentos. Por eso se le llama Santísimo Sacramento. Con este nombre se designan las especies eucarísticas guardadas en el sagrario o cuando está expuesto, ¿sí? en la custodia, o también tiene el nombre de ostensorio, donde el Señor se coloca para que sea adorado. Ese es el sentido que está en la custodia. Por eso es sacramento de los sacramentos, Santísimo Sacramento, de ahí viene, por esa razón. ¿La que sigue? Comunión, porque este sacramento nos unimos a Cristo porque nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre para formar un solo cuerpo. Se le llama también las cosas santas. Es el sentido primero de la comunión de los santos, de que habla el símbolo de los apóstoles, pan de los ángeles, pan del cielo, medicina de inmortalidad, viático. Muy bien. Entonces el otro nombre es la comunión, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese momento, lo iba a decir con mis palabras, pero lo voy a leer aquí. Porque por ese sacramento nos unimos a Cristo que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre para formar un solo cuerpo. En otras palabras, eso lo vamos a ver en la clase que sigue. Es cuando nosotros hacemos una común unión. O sea, tendríamos en común la unión con Él, ¿verdad? Entonces, el otro nombre, el 1332. Santa Misa, porque la liturgia en la que se realiza el misterio de la salvación se termina con el envío de los fieles, a fin de que cumplan la voluntad de Dios en su vida cotidiana. Muy bien. Miren, muchas gracias, hermano. Y ahorita vamos para el 1333. Aquí quiero explicar algo que muchas veces no tenemos ni idea de esto, porque aquí concluye cuando dice, bueno, vamos a la Santa Misa, ¿verdad? Pero muchas veces no sabemos ni qué quiere decir misa. La liturgia en la que se realiza el misterio de salvación se termina con el envío de los fieles. Eso es el significado de misa, envío. Pero vamos a conocerlo un poquito más. Aquí tenía un librito, aquí está. Pero para que lo busquen. Yo se los pongo en el chat como sea. Voy a explicar un poquito de esto. Lo que pasa en el envío, cuando va a terminar la misa, Creo que esto nos va a ayudar mucho. Saludo y bendición. Reconociendo la presencia de Cristo en la comunidad, el sacerdote saluda a la asamblea con las palabras: el Señor esté con ustedes. Igual que al comienzo de la misa respondemos: y con tu espíritu. Este diálogo es un saludo aunque estemos al final de la misa. Recordamos que el mismo diálogo ocurrió al comienzo de la misa y al inicio de la plegaria eucarística. Estas palabras son una señal muy clara que sigue algo importante. O sea, no es de que no, ya me voy, ya se acabó, vámonos. No, apenas va a empezar algo importante. En este caso, la bendición y la despedida son dos cosas. Algunas veces se nos bendice simplemente con la señal de la cruz, el sacerdote, al nombrar a cada persona de la Santísima Trinidad. El sacerdote va trazando con su mano el gran signo de la cruz sobre la asamblea. Todos lo recibimos diciendo amén. Exactamente. Pero hay ocasiones en
las que la bendición es más elaborada. El diácono o el sacerdote pueden solicitar inclinar la cabeza. ¿Han escuchado eso? Algunos lo piden, otros no, pero si no lo escuchan, lo podemos hacer. Entonces ustedes dobla un poco el torso hacia el frente para recibir la bendición. El sacerdote puede invocar alguna gracia particular de Dios usando alguna de las formas de las bendiciones solemnes o de las oraciones sobre el pueblo. O bien puede dirigirse directamente a la asamblea habitualmente. La bendición solemne consta de 3 invocaciones y a cada de ellas respondemos amén. A veces pasa eso, ¿no? Hace 3 oraciones y al final, y como muchos no sabemos, él tiene que decir amén y ya, pues todos amén. Pero se especifica aquí. Ahora viene la despedida. El diácono o sacerdote hace la despedida. ¿Se han dado cuenta que él es el que tiene que hacerla? Que pueda tener diferentes formas. Algunas de ellas los animan a vivir el evangelio durante toda la semana que viene. Así como usted ha participado plenamente en la liturgia, ahora participará plenamente en la misión. ¿En cuál misión? En cualquiera de las 3 formas su respuesta es la misma. Demos gracias a Dios. Al final es lo que respondemos, ¿no? Demos gracias a Dios. Con esta actitud de agradecimiento concluyen las palabras formales de la misa. Tras escuchar la palabra viva de Cristo, que es la primera parte de la misa, liturgia de la palabra, ¿se acuerdan? Estaba en la tarea, ¿no? Que vimos que en cuántas partes se dividía la misa. Tras escuchar la palabra viva de Cristo y recibir su cuerpo y sangre en la Eucaristía, la comunidad es enviada como discípulos. Eso es la bendición final. Eso es cuando la misa termina. A eso nos mandan como discípulos. Pero la pregunta para nosotros, para ustedes que nos están viendo allá, ¿vamos como discípulos o nos quedamos simplemente sin misión? No lo sé, o sea, es una pregunta para nosotros. En ese momento, en muchas parroquias se entona un canto que aluda a la misión y al discipulado. Se supone que ese debería de ser el sentido, que nos ayude. Ok, pues ahora ya es tiempo de salir a la misión. Hace como 6 años, antes de eso, nosotros estuvimos como por 8 años haciendo trabajo de evangelización aquí en San Antonio, en Las Pulgas. Y eso es lo que hacíamos. Íbamos a la misa a las 8 de la mañana y no saben lo que se siente cuando entendemos esto. Y ahora sí, nos fortalecían y nos íbamos de misión cada domingo por 8 años. En serio que es algo que no puedes cambiarlo, no te puede explicar nadie qué es todo lo que viste en ese campo por 8 años. Y esto es eso, para eso nos prepara. Se supone que la misa del domingo es para eso. Muchas veces dicen que el domingo es día familiar. ¿Han escuchado eso? En realidad, hermanos, si supiéramos que el domingo es el día del servicio para el Señor, porque es su día para Él. En ese día es cuando yo he tratado, y no he hablado con mi esposa, pero he tratado y quiero hacer que la parte de los apostolados sean los domingos, porque es el único día que descanso, pero es para el día del Señor. Y si tu familia, tú como esposo o esposa, estás en el mismo espíritu de tu esposo, van a estar juntos. Alguien decía, no hermano, pero mi esposa ni va a querer venir. Bueno, trabaja en que venga contigo. Algo está pasando en esa relación. Entonces, bueno, ese ya sería otro tema, ¿verdad? Entonces, aunque el canto de salida no es propiamente parte de la misa, pero se ha vuelto habitual, dice. Cantar en este momento sirve para clausurar la reunión, que inició también con un canto. El sacerdote y el diácono veneran el altar. Esta parte es la que les dije que le iba a explicar un poquito. El sacerdote y el diácono veneran el altar con una reverencia y un beso. E inician la procesión de salida encabezados por la cruz alta. Aunque la misa ha terminado, nuestra misión de cristianos comienza de nuevo. Sanados, se supone, perdonados, alimentados y enviados. Ándale, todo eso nos guardamos. Dios santo. Sanados, perdonados, alimentados y enviados. Estamos listos para seguir a Cristo como discípulos suyos.
Somos enviados al mundo para compartir la buena noticia de Cristo. Pero ¿qué pasa? Salgo de misa y se me atraviesa alguien y digo, adiós, amigo. Puede pasar, dijo un padre. Para compartir la buena nueva de Cristo, para servir a los demás y para invitar a otros a tener parte en la vida de la iglesia. Ahora es la oportunidad de comenzar. La iglesia no es un edificio, hermanos, es el pueblo de Dios. La iglesia, tú eres iglesia, yo soy iglesia. No soy la iglesia, somos iglesia, acuérdense. Porque si yo fuera la iglesia, al morirme yo, se murió la iglesia y no es así. Somos iglesia. Todos somos parte del mismo cuerpo de Cristo que es la iglesia. Llamado a vivir como iglesia donde quiera que estemos, hemos recibido la Eucaristía dado como comida para la jornada. Ya desde aquí se está revelando el cómo. Yo no sé si se han dado cuenta. Cómo alcanzar la salvación, Al dejar el recinto santo de nuestra parroquia, es nuestra responsabilidad y privilegio entregar a Cristo, el Cristo que hemos recibido al mundo hambriento y necesitado. Sé que a veces no se les hace esto muy fuerte, bien profundo, así como, ¿quién lo puede hacer? Sí se puede hacer, hermanos. Sí se puede hacer. Créanlo que sí. No todos vamos a hacer lo mismo. Eso quiero que quedemos claro. Todos damos nuestro servicio de una manera distinta, tal vez en unos días distintos, pero solamente esto es una forma de que la iglesia nos puede acompañar, nos puede decir, mira, ve por este camino. Porque hay personas, a lo mejor no aquí, pero las que nos ven allá, a lo mejor hay personas que ellos solamente van a misa los domingos. Aún no saben, como los vimos en esta clase del sábado del bautizo, muchas personas no se congregan en iglesias, no se congregan, no tienen comunidades. Y esto es precisamente para empezar a que las personas empiecen primero a conocer a Cristo. Si no conocen a Cristo, no se van a acercar con nosotros. Es difícil. Numeral 1333. Lo que vamos a ver ahorita es los signos del pan y el vino. Vamos a ver qué es, cómo debe de ser, y también vamos a ver qué se necesita para que sea una misa válida. ¿Nunca se han preguntado eso? ¿Qué se requiere para que una misa donde yo vaya sea válida? Bueno, vamos a ver. Numeral 1333, por favor. Los signos del pan y del vino. En el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentran el pan y el vino que, por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo, se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo. Fiel a la orden del Señor, la Iglesia continúa haciendo, en memoria de Él, hasta su retorno glorioso, lo que Él hizo la víspera de su pasión. Tomó pan, tomó el cáliz lleno de vino. Al convertirse misteriosamente en el cuerpo y sangre de Cristo, los signos del pan y vino siguen santificando también la bondad de la creación. Así en el ofertorio damos gracias al Creador por el pan y el vino, fruto del trabajo del hombre, pero antes fruto de la tierra y de la vida, dones del Creador. La Iglesia ve en el gesto de Melquisedec, rey y sacerdote que ofreció pan y vino, una prefiguración de su propia ofrenda. Muy bien, vamos a ver qué dice Génesis 14:18 para explicar cuál fue el gesto de Melquisedec. Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces él trajo pan y vino. En la misa, el pan tiene que ser pan ácimo, sin levadura, de trigo, ¿ok? Pero sin levadura. Que lo que significa o lo que debe de transmitir es pureza y sencillez, ¿ok? El vino tiene que ser solamente de uva, natural, sin aditivos, ¿sí? Tiene que ser puro, nada más para que sepamos esto. Entonces, el signo que la iglesia tiene como pan y vino no es algo que se inventó. Eso viene desde lo que dice Génesis, desde los tiempos antes del Señor, a gesto de Melquisedec. Fue lo que él ofreció como sacerdote, pan y vino.
Entonces es lo mismo que el Señor hace. Solo para que sepamos esta parte, por qué el pan y por qué el vino, la iglesia lo pone en el ofertorio, ¿ok? Ahora vamos a ver en el numeral 14:11, por favor. ¿Qué se necesita para una misa sea válida? Entre otras cosas, ¿ok? Nada más esto va a ser una de las partes más importantes. Primero, que necesitamos pan y vino. Eso es lo primero, ¿ok? Solo los presbíteros válidamente ordenados pueden presidir la Eucaristía y consagrar el pan y el vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. Otras personas que no tienen ni idea de esto, en sus congregaciones usan refresquito, usan pancito. ¿Sí? Entonces, para empezar, sí, pero hablo de iglesias no católicas, ¿ok? Ahora, la iglesia católica, todo esto viene desde el Antiguo Testamento. Y luego estamos en el Nuevo Testamento, y dice, solo los presbíteros válidamente ordenados. ¿De dónde salieron esos presbíteros? Lo vimos en la tarea, el sacerdocio ministerial. ¿Y eso cuándo sucedió? Eso lo recordamos la noche del Jueves Santo, cuando el Señor instituye 2 sacramentos, se inventó 2 sacramentos el Señor Jesús. El primero fue la Eucaristía y el segundo el orden sacerdotal. Ahí es donde Él ordenó a los 12, hagan esto en memoria mía. Fue una orden. Por eso los sacerdotes, nadie en el mundo puede cambiar esas mismas palabras que el Señor dijo. ¿Okay? Entonces, para que sea válido, son los presbíteros válidamente ordenados, que hayan sido ordenados ¿por quién? Lo vimos en la clase pasada, por un obispo. No puede ser ordenado por otro sacerdote. ¿Okay? Con un obispo que esté en unión ¿con quién? ¿Con quién? ¿No? Sí, pero con el Papa. Acuérdense. Que los obispos estén en unión con el Papa, con el obispo de Roma, entonces puede ordenar ese sacerdote. Pueden presidir la Eucaristía y consagrar el pan y el vino para que se convierta en el cuerpo y la sangre del Señor. Este es el punto donde yo creo aquí ya no puede haber mucha duda, ¿no? Solamente ese milagro, el milagro de la misa acontece cuando un sacerdote realmente hace eso, ¿okay? Ahora vamos al numeral 1341. ¿Qué quiere decir las palabras de hacer esto en memoria mía? ¿Por qué los católicos repiten y repiten y repiten lo mismo? Decía mi esposa. Y no me la quitaba de eso de encima, porque ella siempre me decía, ¿por qué repiten lo mismo? Pero después me di cuenta que eso lo repiten en todas las sectas. Tienen esa misma forma de, no sé si se ponen de acuerdo, pregúntale al católico por qué repiten lo mismo y lo mismo. Como decía alguien ahorita, ¿no? Están tratando de quieren emoción, ¿verdad? Quieren emoción porque ahí es lo mismo y lo mismo. Bueno, vamos a ver por qué la iglesia, de dónde sacó eso y qué quiere decir hacer esto en memoria mía, numeral 1341. Haced esto en memoria mía. El mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras hasta que venga no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo, requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo, de su vida, de su muerte, de su resurrección y de la intercesión junto al Padre. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ese mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Eso se llama la parusía, hasta la segunda venida de Cristo. Por eso la iglesia no puede dejar en ningún instante de hacer lo mismo. Y por eso no lo puede cambiar. ¿Por qué? Porque fueron órdenes de Cristo, solamente de Él. Y ahora, como eso sucede, ahora sí, es un numeral que ya leímos, pero vamos a regresarnos al 1326. Se lo di, creo que a usted, hermano. Y el 1326 nos va a decir, cada que la iglesia hace eso, ¿qué sucede? Finalmente, por la celebración eucarística,
nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en todos. Fíjense, esa es la razón. Si el Señor dio un mandato, es por esta razón. Porque cuando eso sucede es cuando ya la liturgia de la tierra se une al cielo. Ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna, cuando Dios será todo en todos, cuando Él llena todo ese lugar. Entonces esa es una razón, yo creo que demasiado importante, porque la iglesia no puede dejar de hacer lo que hace. Esa pregunta me la han hecho mucho. ¿Por qué sacrifican al Señor ustedes si Él ya murió en la cruz? Eso es cierto, eso lo dice la Escritura, ¿no? En Hebreos. Pero la pregunta sería, ¿se sacrifica al Señor nuevamente en cada misa? ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿su respuesta sería sí o no? No. Ok, vamos a regresarnos toda la clase. Ahorita van a ver por qué. Ahorita les voy a decir por qué. Miren, en los nombres de la Eucaristía vimos un nombre que dice en el numeral 1330, Santo Sacrificio. O sea que sí, la respuesta es sí. ¿Se sacrifica al Señor de nuevo en cada misa? Sí, pero vamos a ver de qué forma. ¿Ok? Vamos a ver de qué forma. Pero sí, porque por eso, miren, por eso lo que está enfrente se llama altar. ¿Saben esa palabra qué es el significado? Altar. Es solamente dedicado para un sacrificio, si no fuera altar. ¿No se han dado cuenta que en las iglesias no protestantes, no tienen altares? Porque no hay sacrificios. Aquí sí, aquí hay sacrificio, el sacrificio del Cordero, pero vamos a ver de qué manera. ¿Okay? El numeral es el 1367, por favor. Quiero que contestemos una pregunta que ahí también estaba, no me acuerdo si en la tarea. Y la pregunta es, ¿quién es el centro de la misa? Y alguien dijo que la palabra de Dios, ¿da? Ok. ¿Sí? Pero, ¿qué otra respuesta podríamos tener? ¿Quién sería? Pues se la voy a poner fácil. Cuando tienen una quinceañera, ¿quién es el centro de la fiesta? La quinceañera. Entonces, al ir a misa, ¿quién es el centro? ¿Quién debería de ser el centro? Cristo. ¿Quién? ¿Cristo? ¿Por qué no el coro? ¿Por qué no los sugieres? ¿Por qué no los proclamadores? ¿Por qué no los...? ¿Sí me entienden para dónde voy? El centro debería de ser Cristo en todos los sentidos. Y eso es a donde lo más profundo que quiero llegar, ¿no? Cuando vayan a la misa tridentina se van a dar cuenta que ahí el centro es Cristo. Es increíble. Alguien me decía, hermano, pero no habla latín. Digo, no hablo latín. Pero no tienes que hablar latín para ir a esa misa. Solamente tienes que saber a quién vas a ver. Si no sabes a quién vas a ir a ver, te vas a dormir. Pero si sabes a quién vas a ir a ver, ve. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio. Es una e idéntica la víctima que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, la que se ofreció a sí misma entonces sobre la cruz. Solo difiere la manera de ofrecer. En este divino sacrificio que se realiza en la misa, este mismo Cristo, que se ofreció a sí mismo una vez de manera cruenta sobre el altar de la cruz, es contenido e inmolado de manera no cruenta. Esa es la diferencia. En cada misa hay un sacrificio. Pero bueno, voy a explicar esto para que se entienda. Cristo se ofreció a sí mismo una vez de manera cruenta. Esa manera cruenta es con sangre. Esa manera cruenta fue cuando fue crucificado inhumanamente, cuando toda su sangre fue derramada. Esa es la manera cruenta. Pero ahora, sobre el altar de la cruz es contenido e inmolado de manera no cruenta, o sea, sin derramamiento de sangre. Esa es la diferencia. Pero sí, hermanos, por eso nosotros no podemos o no podríamos, al saber esto, al ir a misa, simplemente ir a pajarear, como decimos allá en la capital. A pajarear.
qué bonito vitral. Ay, qué bonita muchacha. Ay, qué bonito muchacho. No sé. No podríamos, porque estamos acudiendo a un sacrificio santo. Imagínense. Entonces, solamente para reflexionar, ¿verdad? Ahora, vamos a ver el 1364, por favor. El memorial recibe un sentido nuevo en el Nuevo Testamento. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo y ésta se hace presente. El sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual. Cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz, en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención. Muy bien, gracias. Entonces, cada vez que sucede eso, es una obra renovada de nuestra redención. En otras palabras, en cada misa nosotros podríamos tener la oportunidad de obtener la salvación. Más para que sea una idea. Porque Él nos redimió, hermanos. Entonces, Él al redimirnos, ¿qué quiere decir? Que en cada misa es la oportunidad para que un ser humano pueda obtener esa salvación. En la otra clase vamos a ver un poco más a profundidad cómo, ya vimos cómo, pero de qué manera podemos hacerlo correctamente. Entonces, 1382, vamos a ver el cómo. Aquí vamos a responder ya de una manera concreta el cómo alcanzar la salvación. 1382, por favor. El banquete pascual. La misa, a la vez inseparablemente el memorial sacrificial en la que se perpetúa el sacrificio de la cruz y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y sangre del Señor. Pero la celebración de sacrificio eucarístico está totalmente orientada hacia la unión íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión. Comulgar es recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros. Entonces, comulgar es recibir a Cristo mismo que se ofrece por nosotros. Es una forma de nosotros entrar en comunión con Él. En la próxima clase vamos a especificar esto muy bien con la Biblia. Pero ahorita solamente quiero que ustedes vean esta parte así concreta. ¿Cómo puedo yo alcanzar la salvación? Si la salvación es Cristo. Por medio de una comunión con Él. Por medio de la Santa Eucaristía. No hay otra forma. ¿Okay? Vamos a ver el numeral 1406. Por favor. Esto es para reforzar lo que acabo yo de explicar. Es para reforzar cómo salvarme. Bueno, vamos a escuchar las palabras del Señor. Jesús dijo: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Permanece en mí y yo en él. Esa es la comunión. Permanece en mí y yo en él. Y Él lo dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que no lo come y no la bebe, se la pierde, papá. ¿Sí o no, Irving? Mira, en serio que es hermoso todas las palabras de Cristo. Bueno, vamos a ver la misa de todos los siglos. El numeral 1345, no me acuerdo a quién se lo di, pero ese numeral, ¿a quién se lo di el 1345? ¿Allá? Ah, ok, a José. Ese numeral lo va a leer de corrido. Este puro numeral deberíamos de desglosarlo, pero necesitaríamos tiempo. Y ahorita ya no vamos a tener tiempo. Pero solo quiero que pongan atención en lo que va a leer. Y eso lo van a vivir el día domingo, que los que puedan ir a asistir a la misa tradicional, que va a ser parte de la tarea. ¿Ok? Entonces, adelante, hermano. Desde el siglo II, según el testimonio de San Justino Mártir, tenemos las grandes líneas del desarrollo de la celebración eucarística.
Estas han permanecido invariables hasta nuestros días a través de la diversidad de tradiciones rituales litúrgicas. He aquí lo que el santo escribe hacia el año 155 para explicar al emperador pagano Antonino Pío lo que hacen los cristianos. El día que se llama del sol se celebra una reunión de todos los que moran en las ciudades y en los campos, y allí leen, en cuanto el tiempo lo permite, los recuerdos de los apóstoles o los escritos de los profetas. Luego, cuando el lector termina, el presidente de palabra hace una exhortación y invitación a que imitemos estos bellos ejemplos. Seguidamente nos levantamos todos a una y elevamos nuestras preces por nosotros mismos, por el que acaba de ser iluminado y por todos los otros esparcidos por todo el mundo, suplicando se nos conceda, ya que hemos conocido la verdad, ser hallados por nuestras obras de buena conducta y guardaderos de lo que se nos ha mandado, y consignamos así la salvación eterna. Terminadas las oraciones, nos damos mutuamente ósculo de paz. Luego el que preside a los hermanos se le ofrece pan y un vaso de agua y vino, y tomándolos él tributa alabanzas y gloria al Padre del universo por el hombre de su Hijo y por el Espíritu Santo, y pronuncia una larga acción de gracia por habernos concedido esos dones que Él nos viene. Y cuando el presidente ha terminado las oraciones y la acción de gracia, todo el pueblo presente aclama diciendo amén. Y una vez que el presidente ha dado gracias y aclamado todo el pueblo, lo que entre nosotros se llama ministros o diáconos dan a cada uno de los asistentes parte del pan y del vino y del agua sobre que se dijo la acción de gracias, y lo llevan a los ausentes. Muy bien, muchas gracias. Solamente 2 puntos para que más o menos se entienda. Dice, y una vez que el presidente ha dado gracia y aclamado, etcétera, ese presidente, ¿saben quién es? El que preside, así de ahí viene la palabra, el que preside la celebración. En ese caso sería el sacerdote. Y luego, como punto, al principio dice que desde el siglo II esto ya quedó registrado. Desde el siglo II, esta misa es la de siempre. Esta se llama la misa tridentina, la misa tradicional. Quiero que contestemos una pregunta que ahí también estaba, no me acuerdo si en la tarea. Y la pregunta es, ¿quién es el centro de la misa? Y alguien dijo que la palabra de Dios, ¿da? Ok. ¿Sí? Pero, ¿qué otra respuesta podríamos tener? ¿Quién sería? Se lo voy a poner fácil. Cuando tienen una quinceañera, ¿quién es el centro de la fiesta? La quinceañera. Entonces, al ir a misa, ¿quién es el centro? ¿Quién debería de ser el centro? ¿Quién? ¿Cristo? ¿Por qué no el coro? ¿Por qué no los sugieres? ¿Por qué no los proclamadores? ¿Por qué no los...? ¿Sí me entienden para dónde voy? El centro debería de ser Cristo en todos los sentidos. Y eso es a donde lo más profundo que quiero llegar, ¿no? Cuando vayan a la misa tridentina se van a dar cuenta que ahí el centro es Cristo. Es increíble. Alguien me decía, hermano, pero no habla latín. Digo, no hablo latín. Pero no tienes que hablar latín para ir a esa misa. Solamente tienes que saber a quién vas a ver. Si no sabes a quién vas a ir a ver, te vas a dormir. Pero si sabes a quién vas a ir a ver, ve. Vamos a ver este video que nos va a ayudar un poquito a entender esto. Y la pregunta sería, ¿por qué un canal secular o mundano? Mundano en el sentido de lo que dijo Santo Tomás de Aquino. Todo lo mundano es aquel o aquello que vive a espaldas de Dios, ¿ok? Para entender esa palabra. Pero ¿por qué este canal va a mostrar esto que voy a poner? Quiero que ustedes lo empiecen a ver, a meditar. ¿Por qué este canal pondría esto? Y también quiero que tomen en cuenta la antigüedad de lo que se va a hablar ahí, por favorcito.
Muy bien, bueno, por cuestión de derecho del autor no vamos a poner el audio que estamos viendo aquí en esta clase, pero voy a explicarlo de una manera muy breve. Lo que nos quiere dar todo este contenido es explicarnos estrictamente sobre el milagro de la transubstanciación, ¿ok? Vamos a ver también un poquito en qué año fue hecho dogma esto que la iglesia cree, y si fue hecho dogma, ¿qué quiere decir? ¿Que antes no se creía? Claro que no, eso lo vamos a explicar. Bueno, el milagro, uno de los milagros que estamos viendo aquí en este video es el siguiente. Uno de los principales es el milagro que ocurrió en Italia, en Lanciano. Eso ocurrió en el año 700 después del Señor. Resulta que un sacerdote de la orden de San Basilio rogó a Dios por su falta de fe, porque él no creía que sucedía este milagro en la consagración, lo que la iglesia le llama la transubstanciación. Entonces, esto ocurrió cuando el sacerdote pronunció las palabras de la consagración en la Santa Misa. Así que después la ciencia entró. Eso sucedió en el año 700. Pero en 1971 la ciencia empezó a estudiar este fenómeno, como le llaman ellos, para nosotros es milagro. Y ya en el año de 1991, creo que el profesor se llama Oleardo Linoli, y entre otros empezaron a dar detalladamente lo que había en ese cambio de sustancia. Ellos descubrieron que había carne humana tipo AB. Después, más adelante, otros médicos, entre ellos el doctor Ricardo Castañón, en la actualidad, nos ayudaron a entender y nos mostraron científicamente la prueba de que es ventrículo izquierdo del corazón, de la misma sangre AB que en 1991 mostraron, y de la misma sangre que está en la sábana santa de Turín. Así que esto es algo que la misma ciencia lo único que ha hecho es ayudarnos a que nuestra fe crezca y permanezca. La transubstanciación fue definida como dogma por el Papa Inocencio III en 1215. Pero no por esto antes no significaba que la iglesia no creyera y no enseñara esto, ¿sí? Porque, por ejemplo, se corrobora desde el principio de la cristianidad, como lo escribió el apóstol San Pablo en una de sus epístolas a los Corintios. Todo el capítulo 12 lo pueden confirmar. Los santos padres de la iglesia, solo por tomar algunos, desde ese principio, desde ese tiempo, y estoy hablando que fue antes del siglo IV lo que ellos escriben. Uno de ellos, San Ignacio de Antioquía, por ejemplo, a la carta a los Esmirnios, ataca a los docetas como herejes. ¿Por qué? Porque ellos no creen que la Eucaristía es la verdadera carne de Cristo. Otro, San Justino, en varias ocasiones él afirma que la Eucaristía no es pan y bebida como cualquier otra. Ojo en esto. Sino que es el cuerpo y la sangre de Cristo. En su Apología Primera dice que el alimento con la que nuestra carne y sangre se nutren, fíjense, que el alimento con la que nuestra carne y sangre se nutren es exactamente la carne y sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal? Así que no porque el dogma se dio en 1215, quiere decir que la iglesia no creyera esto desde el principio. Muy bien. Bueno, y sobre los canales seculares, podemos tomar la cita de San Lucas 19:40. El contexto de esta cita es cuando los discípulos gritan de gozo, alabando a Dios por los grandes milagros que ya hacía nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como siempre,
alguien los regaña y les dice al propio Señor: calla a tus discípulos. Y entonces el Señor dijo: aunque ellos callaran, o si ellos callaran, las piedras gritarían. Miren, nosotros como cristianos somos los encargados por nuestro bautismo de anunciar el Evangelio. ¿Están de acuerdo? Pero muchos estamos dormidos. Muchos estamos indiferentes. Muchos ignoramos toda esta realidad y verdad que la iglesia nos muestra para la salvación de nuestra alma. Entonces, por esa razón, en este momento, las piedras ya están gritando. Son todos aquellos que no creen en Dios, como en este canal, que de algún modo Dios ha permitido esto para hablarnos a nosotros, hermanos, para que Dios nos hable a nosotros por medio de esas piedras que no creen. Ciertamente la mayoría, no todos, pero sí muchos que trabajan en estos medios seculares no creen. Y obviamente sí, muchos lo hacen con la intención de su rating, etc. Pero no olvidemos esto: Dios nos está hablando. Lo quiero dejar grabado. Hay algo que se llama disciplina arcania. La disciplina arcania o arcánica es algo que surgió de una manera dentro de la Iglesia Católica, pero es una disciplina no muy conocida ni siquiera dentro de la Iglesia, de la propia Iglesia. Así lo ponen en YouTube, ¿no? Disciplina arcana, Padre Javier Olivera Rabasi. ¿Por qué los protestantes no los encuentran? ¿Qué cosa? Los sacramentos, los 7 sacramentos están ahí. Pero esta parte de la disciplina arcana les va a ayudar a ustedes más a entender por qué esto pueden ser misterios. Ahora ya no son misterios. Ahora la misma ciencia, como vimos, lo ha demostrado. Ahora, ya para no quedarnos así simplemente, quiero que recuerden esta pregunta. ¿De qué manera ustedes y yo podríamos acceder a la Eucaristía? ¿De qué manera? ¿De cualquier manera? No creo, ¿eh? Entonces, esa parte ya viene para la próxima semana, donde vamos a ver el tema de Jesús, mi Señor, el pan de vida. Pero vamos a desglosar todo ese título. Vamos a aprender quién es Jesús. Vamos a saber si es mi Señor o no es mi Señor. Y vamos a ver qué es el pan de vida, teológicamente y científicamente. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Y ahí en ese tema vamos a aprender de qué manera la iglesia, no yo, de qué manera la iglesia nos ayuda a entender cómo consumir dignamente, ¿verdad? Que nadie es digno, pero el Señor nos dignifica. Cómo consumir al Señor en la Eucaristía. Amén. Bueno, muchas gracias.